Hola a todos. Comienzo en este día 5 de septiembre de 2023 una serie de videos para tratar algunos aspectos que tienen que ver con una etapa muy controvertida de la historia argentina, más precisamente la década del 70. En el día de ayer, la candidata a vicepresidente del Partido La Libertad Avanza, la doctora Victoria Villarruel, encabezó un acto de homenaje a las víctimas de la guerrilla, principalmente de los dos grupos guerrilleros que son el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, marxista-trotskista, y los montoneros, que es la vertiente de la izquierda peronista, el brazo armado de la tendencia de la JP, de la Juventud Peronista. Aclaro que el ERP era antiperonista, al contrario de Montoneros, que tenía su origen en grupos estudiantiles relacionados con la Acción Católica. Esta decisión de homenajear a las víctimas del terrorismo, las víctimas de las organizaciones guerrilleras, aún en la etapa democrática, desde 1970 a 1973 y de 1973 hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, causó un tremendo revuelo entre no solo las organizaciones de izquierda, el oficialismo gobernante, que es el sustento económico de esas organizaciones, también de los derechos humanos, sino entre lo que se pueden decir las almas puras bien pensantes. Todos los medios periodísticos, a excepción de la cadena televisiva La Nación Más, en todo momento acusaron a la doctora Villarruel de reivindicar el golpe de Estado, y sino de que no era el momento oportuno políticamente hacer este homenaje, volver a instalar el tema de los años 70 en la Argentina. Hubo declaraciones de algunos periodistas totalmente vergonzantes. Digo los nombres de Diego Seckingham, de Mario Masachesi, de Débora Plager, a pesar de que una vez hizo un muy buen reportaje en Cuba a la doctora Irma Molina mostrando cómo vivía, y solamente puedo considerar valioso el aporte de Eduardo Feynman y de Jonathan Viale, en el caso de Eduardo Feynman, que llamó al piso a exponer a Juan Bautista el Tata Joffre, autor de varios libros sobre el tema. Bien. Resumiendo la cuestión, Miguel de Unamuno decía que la ultraizquierda y la ultraderecha eran las vertientes esquizofrénicas de la estupidez humana. Desde hace 20 años hay un solo relato oficial que dice que si uno quiere explicar el problema de la guerrilla en la Argentina, está negando el golpe de Estado, el genocidio, por lo tanto es un negacionista y es asimilado a ciertos autores que niegan el genocidio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Olvidándose que hubo otros genocidios, como el genocidio armenio perpetrado por los turcos por razones religiosas, unos cuantos genocidios en la Unión Soviética que ahora nos venimos a enterar, y las matanzas de católicos
antes y durante la Guerra Civil Española perpetrada por el Frente Popular y la matanza de los cristeros en México durante una etapa tardía de la Revolución Mexicana, por el solo hecho de ser católicos. Bueno, para la izquierda argentina y los organismos de los derechos humanos, que solamente entienden de derechos humanos vistos desde la izquierda, con respecto también al tema de los 30.000 desaparecidos, bueno, el resto de las víctimas no fueron víctimas, porque las organizaciones guerrilleras no eran para ellos grupos sediciosos que cometieron el delito de sedición, de levantarse en armas contra gobiernos democráticos, legítimamente elegidos, aunque fueran los gobiernos del tercer peronismo y la presidencia de María Estela Martínez de Perón, donde había realmente un terrible caos político. Es decir, que ellos consideran que la guerrilla eran luchadores populares, militantes populares, gente que combatía por liberar al pueblo. Entonces, cuando ellos mataban, ponían bombas y se mandaban todas las que se mandaban, no, ellos lo hacían por el pueblo. En cambio, el ejército reprimió y, bueno, es el único culpable. Este es el relato. Así se configura el relato. Bien. Yo soy profesora de historia, pero también viví los años 70 y también tengo unas cuantas lecturas. Por eso sentía vergüenza ajena por los periodistas. Lo más grave es que hoy, durante la misa de desagravio a su santidad el Papa Francisco, realizada por los curas villeros, el padre Pepe Di Paola, que es el gran referente de los curas villeros, fue consultado por un periodista de un medio oficialista y él negó a las víctimas de la guerrilla. Le dijeron, che, mirá, ¿viste lo que hizo ayer la ultraderecha, el acto, reivindicando la dictadura? Y bueno, sí, la dictadura, acá Martínez Dios nos impuso el neoliberalismo. Y en ningún momento el padre Pepe Di Paola tuvo una palabra para decir, pero recordemos lo que hacía la guerrilla. Porque los muertos son almas. Un sacerdote tiene que rezar por todas las almas de todos los muertos, sobre todo si son bautizados. Y la mayoría de los que murieron eran bautizados. Sí, también había gente de otras religiones, como el caso del doctor Kreiselburg, dueño del diario El Día de la Plata, que los montoneros lo matan por ser judío. Bueno, es grave que un sacerdote considere que hay víctimas de primera y víctimas de segunda. En el día de hoy continuaron los comentarios políticos y salvo la excepción de Pablo Rossi e Iliana Calabró, el resto de los periodistas seguían con lo mismo. No es el momento, ahora venimos con un problema de hace 20 años y siempre los 70. Bueno, por eso mismo. Me propuse empezar a hacer estos videos. Porque yo he sufrido en carne propia siendo docente, todavía lo soy. Fui muchos años en secundario, me jubilé y ahora continúo en un terciario. Y hay mucha gente que por ahí tiene si bien no tiene idea de lo que pasó porque no lo vivió, pero tampoco se documentan, solamente escuchan los reclamos ideológicos. Entonces, yo voy a mostrar mi posición. Yo estoy de acuerdo con un acto en el que se recuerde a las víctimas de la guerrilla. Hacer un acto recordando a las víctimas de la guerrilla no es reivindicar el golpe de Estado, ni la represión clandestina
que el ejército argentino, la Marina Argentina, sobre todo la Armada Argentina y la Aeronáutica hicieron, pero en mayor grado fue la Armada Argentina, con un personaje siniestro como el almirante Macera, que después con la ayuda de los peronistas armó un partido político para ser candidato a presidente. Bueno, yo tampoco apruebo todo eso, para nada, porque se cometieron gravísimos excesos, pero sí también hubo quienes combatieron valientemente a la guerrilla, ofrendando su vida y sin cometer ninguna barbaridad, combatiendo de frente como corresponde a un soldado, a un militar cristiano. Lamentablemente el ejército argentino, al seguir esa metodología represiva que ya había comenzado durante la presidencia constitucional del general Juan Domingo Perón, después del asesinato del sindicalista Rucci, cuando se arma la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, dirigida por el ministro de Bienestar Social, José López Rega. Gente que hoy en día nadie la nombra. Y los chicos, si no le explicás la historia, lo que pasó, no entienden, no se dan cuenta y se tragan el cuentito. Yo esos años lo viví. Yo escuchaba mucho, mis padres hablaban mucho de política, aunque no tenían grandes estudios, no habían llegado a la universidad. Bueno, mi mamá sí a la universidad, pero mi papá no. Mis abuelas, una era maestra, la otra no tenía el primario completo, pero se hablaba todo esto. En algún momento algo o alguien hizo que se cortara la cadena de transmisión. Y los chicos quedaron en manos de una escuela que a partir del año 2003 empezó a dar una visión ideológica sesgada. O sea, concentrarse solamente en el golpe de Estado, en la represión que continuó, la represión clandestina que fue muy grave, que fue realmente un daño gravísimo por parte del ejército argentino, que no tenía que haber actuado así, seguir con esa metodología. Y es una pena porque el ejército argentino ha sido una institución muy honorable. Y lamentablemente se arruinaron actuando de esa forma, no digo todos, porque no fueron todos, y la Armada Argentina también corrió lo mismo, pero no fue toda la Armada. Pero lo más grave es negar los asesinatos de las organizaciones guerrilleras, a las cuales no les importaba la democracia, les importaba traer un sistema político que era la Revolución Cubana. Por eso no tenían tanto éxito como pensaban. Lo grave de todo esto es el ataque a esta candidata que, te guste o no te guste, yo la conozco personalmente, pero no la voté, pero está instalando un tema que se tiene que debatir en la Argentina. Porque no podemos quedarnos con un relato mentiroso. Hubo gente de la guerrilla que hoy ocupa cargos del gobierno y no fue sancionada como corresponde. Y esto viene también, nos hace entender, de la mano del abolicionismo jurídico, por qué se prefiere ayudar a los delincuentes y culpar a las víctimas, a raíz de todos los problemas de inseguridad que tiene la Argentina. De aquellos polvos, estos lodos. Bueno, denle like a mis videos y vamos a seguir con esto, porque hay bastante tela para cortar.